Queridas y queridos colegas, amigas, amigos, les agradezco enormemente el honor que me dispensan. Infinitamente se los agradezco y siento muy profundamente no estar en este momento en el Cusco, es decir, no estar en el corazón histórico de la emancipación latinoamericana, que fue aquella revolución de Túpac Amaru. Les hablaré algunos minutos de la posibilidad o las perspectivas de un derecho penal latinoamericano. Derecho penal es una expresión equívoca. Muchas veces se habla de derecho penal como legislación penal, obra de los políticos. Otras veces se habla de derecho penal como poder punitivo, obra de las agencias ejecutivas, de las policías, etcétera, lo que es el efectivo poder punitivo de control. Y otras veces hablamos de derecho penal como lo que hacemos los penalistas. Y como esta es una reunión de penalistas, creo que es en este sentido que me referiré a lo que corresponde, que me refiera al derecho penal latinoamericano, es decir, a lo que es la ciencia jurídico-penal latinoamericana. En este aspecto, lo primero que tenemos que destacar en nuestra región, y que se lo olvida y se lo olvidó históricamente muchas veces, es que nuestro saber, nuestra ciencia, no es aséptica políticamente. No estamos actuando en el vacío, no estamos tratando cuestiones de ciencias duras, la física y los fenómenos físicos son iguales en todos lados, por lo menos en este planeta. No, estamos manejando conceptos que hacen al poder. Y si escribimos libros y tratados y artículos y monografías, ¿para qué los escribimos? Bueno, normalmente los escribimos para que lo usen los jueces, ¿no? Y los jueces son un poder judicial, y el poder judicial es un poder del Estado. Y por ende toda decisión de un poder del Estado es política en el sentido de gobierno de la polis. Tengamos claro que lo que estamos haciendo es una política técnica. Tengamos claro que no estamos haciendo un saber aséptico que sirve para cualquier cosa. Y si en realidad sirviese para cualquier cosa, personalmente diría que es algo que se trataría de algo moral y éticamente abyecto y sería mejor dedicarse a otra cosa. No concibo elaborar una teoría que pueda servir tanto para salvar vidas humanas como para destruir vidas humanas, para torturar, para hacer cualquier atrocidad. No. De cualquier manera, lo que estamos haciendo es una teoría política técnica que debe ser aplicada dentro de un determinado marco y contexto político, económico, social, etcétera, que en nuestro caso es el de nuestra región. No estamos solos en el mundo, no estamos solos. América Latina tiene una posición geopolítica en el mundo y forma parte como una pieza más del entramado polarizado que existe hoy en el planeta. Ya la polarización del siglo pasado pasó a la historia. Hoy la discusión que se da, por lo menos en nuestra tradición, es entre, y esto pasa tanto en Europa, Estados Unidos, como en nuestras regiones, entre un modelo de sociedad incluyente, que más o menos vaya ampliando la base de ciudadanía real, y un modelo de sociedad excluyente, 30% incluidos, 70% excluidos. Y esa lucha mundial también la tenemos, esa polarización también la tenemos en nuestra región. Al mismo tiempo el mundo va viviendo una acelerada reforma, una acelerada revolución tecnológica que permite una tremenda acumulación, terrible acumulación de información, por cierto que con objetivos comerciales. Nuestros datos personales, nuestra vida individual, los datos de nuestra vida individual se han convertido en una mercancía hoy, monopolizada por 4 o 5 corporaciones en el mundo,
que cuando es necesario también le transmiten alguna información a los servicios secretos de inteligencia. Es decir, la tecnología va haciendo que vaya desapareciendo nuestra privacidad. No en la forma del gran hermano centralizado, no en la forma del panóptico, pero en la forma de de lo que Bauman llama lo líquido, es decir, hoy ya no hay una centralización de esa información, pero hay muchos que pueden observar a muchos, realmente. No me imagino la dinámica de una sociedad con esto. Por otra parte, se nos muestran a través de medios que en nuestra región, los medios televisivos fundamentalmente, están monopolizados o oligopolizados en casi toda la región y nos crea miedos o nos oculta peligros, y el peligro que nos oculta aquí en todo el mundo, el peligro que se va ocultando es la destrucción de las condiciones de habitabilidad del planeta, para lo cual seguimos quemando petróleo, carbón, es decir, seguimos desenterrando a nuestros predecesores biológicos y quemándolos, y con eso vamos contaminando cada vez más la atmósfera, vamos recalentando el planeta, y esto que no es una cuestión cuyas consecuencias se verán en las generaciones futuras. Los últimos 15 años han triplicado la cantidad de catástrofes climáticas de los 15 años anteriores, y esto observando solo un periodo de 30 años. En este marco mundial, nuestra región ha ocupado desde hace poco más de 500 años una posición subordinada dentro del fenómeno mundial llamado colonialismo. Y no hemos salido del colonialismo. Sí, salimos del colonialismo originario, del colonialismo ibérico, pasamos a un neocolonialismo de predominio británico fundamentalmente. Ese neocolonialismo ya no se ocupó en nuestra región de ejercer el poder político como lo ejercía el colonialismo originario, sino que nos ocupó a través de repúblicas oligárquicas, llámense el patriciado peruano, llámense República Bella brasileña, llámense el porfiriato mexicano, llámense la oligarquía vacuna argentina. Es decir, oligarquías contra las cuales en algún momento empezaron a reaccionar movimientos incoherentes, a veces autoritarios, a veces ideológicamente contradictorios, con defectos, con problemas, pero que de alguna manera hoy los llaman despectivamente populismos, pero gracias a los populismos, merced a los populismos, en el balance final, y sin negar sus defectos, obviamente se ampliaron las bases de ciudadanía real. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, y si llegamos a la universidad, hemos llegado gracias a la ampliación del acceso al saber que facilitaron nuestros populismos. Lo cierto es que en algún momento hubo que las fuerzas que se resistían a esa ampliación de ciudadanía real resistieron a esos populismos y en consecuencia terminaron ocupando gran parte de nuestro territorio latinoamericano a través de nuestras propias Fuerzas Armadas, usando directamente el discurso del colonialismo francés, sea en versión directa en la Argentina, sea en versión reformada a través de la Escuela de Panamá en el resto de nuestra región. Las consecuencias todos las conocemos, las consecuencias son demasiados muertos. Y hoy ya ni siquiera no hacen eso, hoy ya no estamos en la fase del neocolonialismo, estamos en una fase avanzada del colonialismo. Es decir, el sometimiento que tiene hoy nuestra región es fundamentalmente a través de corporaciones transnacionales que también ponen sitio a los políticos de los países centrales. El poder los estados han perdido poder, cuando se habla de pérdida de soberanía, se habla a través de un derecho planetario, etcétera, pero no, la pérdida de soberanía ha sido pérdida de poder. Si poder es, como dice Foucault, la posibilidad de determinar la conducta de otros, cuidado, que los estados hoy han cedido poder a las corporaciones a través de los medios masivos monopolizados u oligopolizados. Hoy son víctimas y rehenes de esos medios masivos, nuestros políticos, también nuestros jueces,
Es decir, los poderes del Estado han quedado, ha transferido el Estado poder a los medios masivos de comunicación social. Basta que un medio masivo de comunicación social confunda un 10-15% de una población, se lo reste a uno, se lo suma a otro, para que decida elecciones, para que pueda hacer cualquier desastre en cuanto al comportamiento de la población, porque el medio masivo es el que crea realidad. Nosotros no vivimos la realidad directamente, no ya lo que pasa en Siria, sino directamente tampoco sabemos muchas veces lo que pasa en otros barrios de nuestras propias ciudades si vivimos en ciudades grandes, en metrópolis. Bien, hoy la realidad de nuestro continente y en la cual tenemos que hacer ciencia jurídico-penal es una realidad de un altísimo nivel de violencia letal. Tenemos países que tienen más de 100, 120.000 muertos en 5 años, 4 años, como resultado del terrible negociado de la cocaína, que tienen 20 o 30.000 desaparecidos, que aparecen fosas comunes con huesos por todos lados. Países que tienen índices de homicidio altísimos. De los 25 países o 24 países que en Naciones Unidas superan el 20 por 100.000 de homicidios al año, 18, 19 los tenemos los latinoamericanos y caribeños. De modo que lo que estamos viviendo es una realidad letal y al mismo tiempo no solo somos campeones de índice de homicidio violento, sino que somos campeones del coeficiente de Gini. Es decir, el coeficiente que marca la inequitativa distribución de la riqueza. Es decir, concentración de riqueza, por un lado, alta violencia, por otro, y por otra parte esa violencia, si bien en algunos países es ejercida a través de las propias agencias de poder, de las agencias ejecutivas, es decir, en algunos países hay policías que matan, no matan tanto las policías, no se encarga ya tanto de matar el Estado, sino que lo hacen de una forma más insidiosa, que es incentivando las contradicciones entre los excluidos para que se maten entre ellos. Este es el marco mundial y regional en el que tenemos que hacer ciencia penal. ¿Qué es lo que señalamos desde la academia, desde la doctrina, a nuestros magistrados, a nuestros jueces, a los que son hoy nuestros pichones que estamos entrenando? ¿Qué saber jurídico? ¿De qué saber jurídico los tenemos que dotar en este contexto? ¿Cómo formamos las futuras generaciones jurídicas? ¿Qué conocimiento les impartimos? Esta es la pregunta que creo básica que debe formularse el derecho penal latinoamericano en este momento. Tenemos que crear una respuesta, pero cuidado que tampoco tenemos que partir de la nada. No. Tenemos una larga historia, tenemos una larguísima historia que, para no ir más allá que el siglo pasado, tenemos que ser conscientes de que nuestra región fue dominada durante décadas, casi un siglo diría, por el positivismo ferriano, por el positivismo racista. Se recibió la doctrina racista de Spencer, nuestros indios, nuestros mulatos, nuestros mestizos y los inmigrantes que trajeron el socialismo, el anarquismo, etcétera, fueron sucesivamente discriminados como biológicamente inferiores, como menos personas, a través de un reduccionismo biologista que cundió por toda la región y que generó el concepto de peligrosidad, temibilidad o peligrosidad, concepto que todavía perdura y que todavía se registra en libros y en sentencias. Ese concepto policíaco diría, fruto de un entendimiento entre médicos, una corporación médica que no tenía poder pero tenía discurso, y una corporación policial que tenía poder y no tenía discurso, ese ensamble médico-policial ha sido el que rigió largamente en nuestra región.
Después, claro, naturalmente que eso se desprestigió por la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, el reduccionismo biológico, siguieron hablando algunos, siempre hay algún desnorteado que sigue diciendo lo que no debe decir, los demás le tapaban la boca, de eso no se habla más, después de la catástrofe nazista, y entonces fuimos a buscar un derecho penal más razonable, o bien fuimos a buscar el derecho penal, la técnica jurídico-penal alemana, y la importamos. Pero cuando nos llegó la técnica jurídico-penal alemana, creímos que había llegado la ciencia aséptica. Claro, la dogmática jurídico-penal alemana nos estaba resolviendo más problemas que la grosería ferriana, por supuesto, no cabe la menor duda. Entonces creímos que como resolvía más problemas, planteaba más problemas, entonces esa mayor capacidad de solución técnica era producto de una asepsia científica, una asepsia ideológica. Y a partir de entonces empezamos a creer que cada teoría que nos venía de Alemania, la nueva era mejor que la anterior, era una superación de la anterior, ¿no? Creímos que, bueno, había llegado von List, pero traíamos a Metzger, que era una superación de von List, después traíamos a... Y así seguimos hasta hoy, después trajimos a Welzel, que era una superación de Metzger, después trajimos ahora estamos trayendo a Jacobs, que creemos que es una superación de todo lo anterior. No, cuidado que no estamos comprando modelos de Volkswagen, cuidado. Cada teoría en Alemania tiene y responde a una ideología, y eso está claro. Solo que nosotros la despolitizamos y la tomamos como tecnología al traerla. Y cuando trajimos el neocantismo de Metzger, no nos dimos cuenta de que realmente lo que estábamos trayendo era un neocantismo autoritario. En los años 30, entre el 33 y el 45, hubo una larga disputa en Alemania entre la escuela de Kiel, la Kieler-Schule, de Dahme Schaffstein, y el neocantismo metzgeriano, encabezado por Metzger. ¿Qué discutían? La Kieler-Schule le decía a los neocantianos: no, miren, no se puede hacer un derecho penal que sirva para todo. Cada derecho penal responde a un modelo de Estado. Claro, ellos eran nazis, está bien, pero en esto tenían razón. ¿Qué contestaban los neocantianos? No, nosotros tenemos una ciencia que sirve para cualquier cosa. Y en realidad a lo que se dedicaban y a lo que se dedicó Metzger fue, con su neocantismo, a legitimar y racionalizar la aplicación de las leyes nazis. Ese fue el neocantismo que nosotros trajimos y creímos que traían la ciencia escéptica. Con posterioridad trajimos el finalismo, trajimos a Welzel, fundamentalmente la teoría de las estructuras lógico-reales. Es decir, Welzel que dice, no, miren que la realidad no es caótica como dicen los neocantianos, sino que hay la vaca es la vaca real, óntica, ahí está. Y si no queremos que la norma, el deber ser, vaya para otro objeto, tenemos que aceptar como es la vaca, naturalmente, como es el perro, como es el gato, como es el ser humano, como son las cosas, como es el mundo. Tenemos que aceptar la realidad del mundo si queremos que el deber ser se realice en el mundo. Una impronta realista dentro de una teoría conservadora, dentro de una teoría demócrata cristiana, como era Welzel, dentro de una teoría que correspondía al momento de reconstrucción de Alemania con dominio de la derecha, como era la reconstrucción de Konrad Adenauer, y sin embargo esa impronta realista alarmó, algunos decían es nazi esto, y otros ya de muy mala fe, muy pocos por escrito, algún muñequito ventrílocuo, otros lo susurraban, la absurda afirmación de que el finalismo era marxista. También todas las aberraciones se han dicho en América Latina, también se dijo esta. Cada vez que recuerdo esto en Alemania, los alemanes se matan de risa, pero bueno, son las aberraciones que pasaron, sobre todo en la época de nuestras dictaduras de seguridad nacional. Era esta la forma en que se agredía a todo aquel que se animaba a tocar la ciencia aséptica del neocantismo. Los años pasaron, por supuesto, el itinerario recorrido ha sido largo, y lo cierto que a partir de la posguerra, en el mundo,
se produjo un fenómeno muy particular. Yo creo que Marx tenía razón cuando en su época decía que el derecho era el instrumento de las clases hegemónicas. Tenía razón, en su época, hasta que las clases hegemónicas llegaron a ejercer un poder que acabó en el genocidio. No se alarmaron por el genocidio, por supuesto, porque muchos millones de muertos habían causado ellos antes, pero cuando el genocidio fue en su propio territorio, cuando el genocidio fue con millones de víctimas que tenían las mismas carencias de melanina que ellos, entonces ahí se alarmaron, ahí se asustaron. Y no es que hayan avanzado y se hayan generado todo el concepto de derechos humanos porque avanzó la razón. No, fue porque se asustaron, fue por miedo, fue el pánico que hizo avanzar la Declaración Universal, tímida, que en el 48 fue nada más que una declaración de un organismo de esa naturaleza es una manifestación de buena voluntad nada más. Pero bueno, con el tiempo todo eso se fue desarrollando sobre una base que se puede sintetizar simplemente: todo ser humano es persona. Simplista, obvia, pero bueno, nuestra especie tardó unos cuantos miles de años en decir, bueno, todo ser humano es un ser humano, ¿no? Todo ser humano es persona, claro. Reconocer la condición de persona de todo ser humano. Eso es el deber ser que se fue incluyendo en el derecho internacional, en nuestro derecho constitucional, etcétera, ahí está. Y es la contradicción interna que permite hoy hacer del derecho algo distinto al instrumento de las clases hegemónicas. Permite una lucha de las clases subalternas dentro del derecho, que es el único lugar que tenemos para luchar, no hay otro. No hay otro porque la violencia desgraciadamente muestra que al final sus efectos son paradojales, pero aunque triunfe, la mayor cantidad de muertos los ponen siempre los más vulnerables, los ponen siempre los sectores subalternos. De modo que el campo de lucha que se abre es el campo de lucha jurídico. Y bueno, nunca existió en el mundo un Estado de Derecho perfecto, donde todos sean iguales, lo de arriba, lo de abajo, lo del costado, lo del otro. No. El Estado de Derecho perfecto, la igualdad ante la ley perfecta, todo eso es un ideal, es un modelo hacia el que se debe marchar, pero un modelo que no está realizado ni mucho menos. Hay seres humanos que son tratados como personas, hay otros que son tratados menos como personas y otros que no son tratados como personas. En consecuencia, la desigualdad ante la ley es una característica de los estados de derecho reales. Algunos se aproximan más al ideal, otros se alejan más del ideal. El estado de derecho histórico, real, es imperfecto, indiscutiblemente. Los principios, los valores están en nuestras constituciones, están en el derecho internacional, en las normas de máxima jerarquía, ahí están. Ahí está el deber ser. El ser no responde exactamente al deber ser. Yo no sé si alguna vez, o si es estructural que el ser no responda al deber ser del todo, porque si algo es, y por consiguiente el deber ser está de más. A nadie se le ocurre decir que cada ser humano debe nacer con 2 brazos, con 2 piernas, no, porque nace normalmente. Bueno, está bien. Entonces, no se necesita la norma, no necesita que algo deba ser. Si algo debe ser, es porque se sabe que no es. Claro. El ser no es como debe ser, o por lo menos todavía aún no es como debe ser. Por eso establece el deber ser. Bien. Esa disparidad entre el deber ser y el ser la tenemos que reducir. Se nos impone en esta situación geopolítica, en esta situación de fase avanzada del colonialismo, en nuestra región reducir la distancia entre el ser y el deber ser. Ir bajando los coeficientes de Gini, ir bajando nuestros índices de violencia. Esa es la función
que debe cumplir el derecho, los agentes del derecho, nuestros jueces, nuestros fiscales, nuestros abogados, nuestros estudiantes, que serán mañana jueces, fiscales, abogados, etc. Esa es la misión. Ese es el sentido del derecho penal que tenemos que hacer. Un derecho penal que trate de bajar la selectividad punitiva, un derecho penal que trate de bajar el nivel de violencia de nuestra realidad social, un derecho penal que acerque el ser al deber ser. Para eso nuestro derecho penal necesariamente debe ser un derecho penal realista. No podemos prescindir ni del dato normativo, valorativo, que nos indica para dónde ir, ese deber ser, eso que nos dice todo ser humano debe ser tratado como persona, y no podemos prescindir del dato social que nos dice dónde estamos parados, de dónde partimos para ir acercándonos a eso. Si nos quedamos en el plano normativo, es un juego de ajedrez perfecto, ¿no? Estamos haciendo unos juegos maravillosos, normativos para que las normas no sean contradictorias, pero estamos haciendo un delirio bien sistematizado simplemente. Es decir, estamos elevando la lógica ontología. Si nos quedamos nada más que con el dato sociológico, estamos cayendo en un reduccionismo realista muy peligroso, porque eso puede ser manejado con cualquier valor, incluso en una reducción economicista del Estado. Más barato matar a la gente que tenerla presa, por ejemplo, claro. Necesitamos los dos datos, no podemos caer ni en un reduccionismo normativista ni en un reduccionismo sociologizante. Necesitamos el dato valorativo y necesitamos el dato real para saber de dónde partimos, dónde estamos parados para la mejor realización del valor. Para eso tampoco tenemos que partir de la nada, cuidado. Toda la experiencia de dogmática jurídico-penal anterior tenemos que usarla. Primero, cuidado con partir de la nada, porque podemos caer en un romanticismo loco. El romanticismo jurídico es peligrosísimo y también es una teoría importada. Podemos empezar a hablar de que, bueno, el derecho sale de la conciencia de los pueblos y en consecuencia hablamos de la mística de la montaña, de la libertad de la llanura, etcétera, nuestros pueblos que en su conciencia tienen la idea de justicia. Cuidado, eso es Savigny y eso llega a la locura después. El romanticismo que parte de esto es importado, es reaccionario, no nos olvidemos que todo el romanticismo alemán para lo que sirvió fue para retardar la codificación civil, etcétera, siempre fue retrógrado. Es cierto que nosotros en nuestra región tenemos culturas diferenciadas que tienen su propio sistema de solución de conflictos, eso es otra cosa. Dejemos y respetemos la cultura de nuestros pueblos originarios que resuelven sus conflictos y no nos metamos porque no le garantizamos menor violencia con el sistema estatal que metemos. Pero el derecho penal estatal, ese no sale de la conciencia de los pueblos, esa es una decisión política. Cuidado con lo que estamos haciendo y cuidado con que nos vendan, con que vengan a través del romanticismo a vendernos cuentas de vidrio. No. Usemos los elementos racionales que son válidos en la dogmática. Primero, tengamos mucho cuidado con toda reconstrucción de carácter neokantiano. ¿Por qué? Porque la reconstrucción de carácter neokantiano ordena el mundo a través del valor, y el valor lo establece el que manda. En consecuencia, si voy a ordenar un valor en función solamente del que manda, me voy a estar apartando de la realidad porque no entra en el valor ningún dato que el que manda me dijo que tome en cuenta. Entonces la realidad se va por un lado. Por otra parte, voy a estar inventando conceptos jurídicos cada vez más alejados de la realidad hasta que un día me van a dar un puntapié, la mayoría de la población, y me va a echar, naturalmente. No puedo estar inventando a cada rato la vaca jurídica. No, la vaca jurídica no existe. Si alguien define a la vaca jurídicamente como un perro grande negro que aúlla con colmillos en la estepa, bueno, no está penado que lo haga así, pero el resultado que va a tener, si eso se lo da un juez,
es que el juez va a ir a ordeñar un lobo, con la consecuencia que va a tener. Cuidado con el neocantismo en ese sentido. En segundo término, del realismo de Welzel, de la vaca es la vaca. Welzel aplica este realismo a la construcción de la teoría del delito, pero tenemos que ir un paso más allá, y por aquí creo que va la cosa. Apliquemos la doctrina, la teoría de las estructuras lógico-reales, de la Sachs-Logischen Strukturen, la vaca es la vaca, a la pena, al sistema de penas. Ahí se paró Welzel porque veía que no era un hombre inteligente, veía que toda la estantería se le venía abajo. ¿Cómo construimos nuestros derechos penales? ¿Cómo escribimos nuestros libros? Desde 1830 hay un señor que se llama Anton Bauer, que clasificó todas las teorías de la pena, todos los que han sostenido cómo debe ser la pena. Y desde entonces repetimos Anton Bauer, teoría absolutas, teoría relativa de prevención, general, especial, positiva, negativa. Anton Bauer, desde 1830 hasta hoy. Este señor se pasea con una bandeja ofreciendo teorías de la pena entre los penalistas de 200 años. Cada uno elige una teoría de la pena como si fuera un canapé de la bandeja y así debe ser la pena. Y pensando cómo debe ser la pena, cómo fue el canapé que eligió de la bandejita de Bauer, entonces elabora todo el derecho penal, que se lo destina a los jueces para que impongan penas, que no son como debe ser, como dice la bandeja de Bauer, sino como son en la realidad. Entonces, cuidado con esto. Cuidado con empezar a decir, la pena debe. Las penas no son como el penalista cree que son, o que deben ser. Son como son, directamente. Y el poder punitivo es como es, y cumple diferentes funciones, yo no sé cuáles. Directamente no sé cuál es la función de la pena. No es que no tenga ninguna, tiene demasiadas, y no sabemos exactamente cuáles son. ¿Por qué? Porque los conflictos son distintos. Alguien me va a decir que la pena es la misma y tiene la misma función y le puede poner el mismo deber ser. La pena que se le impone a un sujeto que viola a una mujer y la mata, que la pena que se le impone a alguien que no paga los impuestos y entonces va a la oficina de impuestos y dice, no, yo quise pagar, yo quiero pagar. Ah, bueno, pague y acá se terminó la pena. Son funciones diferentes, no sé. Lo que sé es que si no la contenemos, si el poder punitivo no le ponemos un límite racional, el poder punitivo acaba en el genocidio. Y lo que estamos viviendo en América Latina es un genocidio por goteo. Si sumamos a todos los muertos que me referí antes del homicidio violento, etcétera, lo que mata la policía, lo que se matan entre ellos, etcétera, le sumamos todos los muertos por muerte que se pueden haber evitado como resultado del subdesarrollo, de la violación a nuestro derecho humano al desarrollo progresivo. Vamos a tener muertos por discriminación en la atención de la salud, fundamentalmente viejos y niños. Si le sumamos los suicidios por frustración de proyectos, si le sumamos los muertos de tránsito por inadaptación de nuestras carreteras, de nuestras rutas, a la cantidad de vehículos que estamos teniendo, y con paciencia nos habremos hecho mucho más que una Hiroshima y Nagasaki. Con paciencia estamos haciendo un genocidio por goteo. Esta es la realidad del poder punitivo. Si vamos a la cárcel, vamos a ver el resultado del poder punitivo. Tenemos los ladrones, unos cuantos psicópatas que hay, y después la gran mayoría, los ladrones más estúpidos, bobos, primitivos que tenemos en nuestra sociedad. Los otros no los tenemos. Los más sofisticados no los tenemos. Bueno, pensemos un derecho penal llevando la teoría de la Sachs-Logischen Strukturen, de la teoría de las estructuras lógico-reales, al ámbito de la pena. Demos el paso que Welzel no se animó a dar y que asustó a los alemanes, porque a partir de ahí volvieron al neocantismo con Klaus Roxin. Y, aunque hoy en Alemania es una minoría, naturalmente no tiene preponderancia en Alemania, no ha faltado
la elaboración de una teoría sistémica que reemplaza la culpabilidad por la necesidad de normalizar la situación. Si vamos a normalizar la situación en nuestra región, ese es el festival de los medios masivos monopolizados directamente. Ellos causan la alarma, nosotros tenemos que normalizar. Condenemos a todos los que ellos condenan antes, entonces, porque así normalizamos. Ese sería el resultado de aplicar un criterio sistémico realmente en nuestra región. Bueno, termino realmente recomendando justamente un derecho penal realista en este sentido. Creo haber demostrado que esto no significa romanticismo. Hacer un derecho penal latinoamericano significa profundizar la racionalidad y aprovechar la técnica que nos ha llegado de Alemania. Fuimos por buen camino. El error fue nuestro, no de los alemanes. Ellos son sinceros, como siempre, como fue a lo largo de toda su política. Hitler tenía la cara de Hitler, sí, claro. Adenauer tenía la cara de Adenauer, sí, claro. Bismarck antes había tenido la cara de Bismarck, sí. Nosotros acá no. Acá en América Latina, fíjense ustedes que se han cometido las mayores atrocidades. No me voy a referir a otros países, pero referirme solo al mío. Se derogó una constitución por decreto, se bombardeó la Plaza de Mayo, se metieron en preso a miles de personas por decreto, se fusiló por decisión del Ejecutivo, desaparecieron 30.000 personas, y todo fue hecho en nombre de la democracia y de la República. El error fue nuestro, que también en derecho penal cometimos el mismo error. No fue de los alemanes. Es hora que dejemos de copiar a los alemanes, por favor, y empecemos a imitarlos. Y por último, entonces, creo que a todos los principios del derecho penal habría que agregarle un principio más, que quizá no se puede escribir, pero que tiene que funcionar en la conciencia de cada legislador, de cada juez y de cada teórico. Creo que cuando un legislador vota una ley penal, sería bueno que funcione respecto de él el principio de sinceridad. ¿Por qué voto esta ley? ¿Porque va a ser beneficiosa? ¿Porque va a bajar el nivel de violencia? ¿O la voto porque me va a dar más votos? Y si no la voto, los medios concentrados monopólicos me van a destruir ante la opinión pública. Conforme a este principio de sinceridad, sería conveniente que cada juez se pregunte, antes de hacer una sentencia, ¿por qué estoy sentenciando de esta manera? ¿Lo hago porque es lo que en derecho debo hacer? ¿O lo hago porque tengo miedo a un juicio político, a un impeachment, a una destitución o a que se me frustre un ascenso? Y cada uno de nosotros, teórico que escribe, sería conveniente que antes de escribir también, conforme a este principio de sinceridad, se pregunte, ¿por qué estoy escribiendo esto? ¿En realidad es esto lo que habría que proponer? ¿O lo estoy haciendo porque tengo miedo de la opinión pública y sobre todo de que nadie en el ámbito jurídico me haga caso? Creo que si ponemos en funcionamiento el principio de sinceridad nos va a ir mucho mejor. Muchísimas gracias y disculpen mi ausencia física en este momento.